¿Qué tal amigos moteros motociclistas? Soy Miguel, mecánico automotriz de profesión. Esta es mi Pulsar AS200, ya la tengo algo más de 3 años, de lo cual solo he cambiado kit de arrastre y ahora el disco de freno delantero, y siempre con repuestos originales para que la moto ande perfectamente. Este es el primero de mis videos, soy viajero en moto y voy a compartir con ustedes muchos más. Para el desmontaje de la rueda lo que vamos a utilizar son solo dos llaves mixtas en número 17 y 22 y una llave Allen en 5 milímetros para lo que es el desmontaje del disco. Utilizando esta herramienta llamada torquímetro, ajustamos los pernos con una misma fuerza. Esta es una pastilla de freno ya desgastada, casi sin material, y esta es una pastilla de freno nueva. ¿Sí? Es bastante el espesor que tenemos. Al ser el disco de freno una fundición gris nodular de grafito y la pastilla de freno una mezcla entre partículas o viruta de cobre, de acero y de latón mezcladas con resina, también la convierte en parte de metal. Así que entre dos metales, poniendo ejemplo dos metales que se rozan, siempre va a haber desgaste. Ahora en el caliper de freno debemos recorrer o regresar a su posición inicial a estos pistones o cilindros, los cuales empujan a la pastilla de freno. Esto lo hacemos con ayuda, puede ser de un desarmador plano, para que regrese todo el líquido de freno que está en el interior al depósito. Sí, ya que las pastillas nuevas son mucho más gruesas, tienen más material y hay que recorrerlas. Una vez puestas las pastillas, colocamos el seguro y los pequeños seguros que vienen tipo R. Ya con el disco listo y las pastillas bien colocadas con sus seguros, bombeamos el freno para que el líquido baje. Llegó y las pastillas ya están haciendo contacto con el disco. Una vez colocado el nuevo disco de freno, analizaré el que saqué. Aquí se puede ver en los bordes una pequeña ceja. Ese es indicativo de que el disco está desgastado. Esto se lo puede ver en todos los discos de freno, sea de motos o de autos. Para comprobarlo, se utiliza esta herramienta llamada micrómetro o también el pie de rey, elementos de medición. Dice 3.5 milímetros. Quiere decir que está desgastado el disco. Como referencia aquí, el fabricante nos coloca una medida mínima de espesor del disco para que cumpla su función. ¿Sí? Siempre hay que hacer caso a esta medida. En discos de autos, discos de frenos de autos, podemos rectificar cualquier irregularidad del disco, cualquier problema, siempre y cuando no pase de esta medida. ¿Sí? En discos de motos ya es mejor cambiarlos. Problemas que se pueden presentar en los discos de freno. Tenemos
Rayaduras. La rayadura se produce cuando la pastilla de freno estaba mal colocada. La pastilla de freno es de un material mucho más duro, por eso se recomienda pastillas o elementos originales de las marcas. Otros problemas pueden ser en motos de competencia, de enduro, que están expuestas a agentes externos de barro, tierra, que se van a quedar en medio de la pastilla y de la cara, de la superficie del disco. Eso hace que al momento de frenar toda esa suciedad vaya raspando el disco, ¿sí? El disco, al tener todas estas irregularidades, ya no va a frenar bien, ¿sí? Porque ya no hace el contacto totalmente con la pastilla, sino que solo en partes, ¿sí? Irregularmente. Otro problema puede ser el disco cristalizado. ¿Cómo se ve un disco cristalizado? Es cuando toma un tono azulado en todo su borde. Eso sucede cuando el disco está expuesto a demasiada temperatura. Una vez cristalizado pastilla y disco, pierde totalmente sus propiedades de frenado, ¿sí? Otro inconveniente que puede haber en los discos es el pandeo o disco torcido, como lo conocen. Es cuando está trabajando el disco a una temperatura alta y un agente externo como el agua lo toca. El disco se tuerce. En los autos esto es más notorio cuando el volante comienza a vibrar en el frenado, o igual la palanca de freno comienza a vibrar, ¿sí? Estos son problemas que se pueden presentar en los discos de freno. Por eso siempre hay que mantener una buena conducción y siempre estar pendientes de los discos, de pastillas, que el disco no tenga ninguna suciedad.